Bienvenidos a otra edición de México Retro. En este nuevo episodio continuaremos nuestro recorrido por las calles y zonas emblemáticas del siglo XIX, explorando cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. A través de imágenes históricas y comparaciones con la actualidad, veremos el impresionante contraste entre el pasado y el presente de estos lugares. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje a través de la historia. En esta segunda parte, donde exploraremos la evolución de la gran metrópoli que durante años ha guardado innumerables recuerdos y testimonios. Te invitamos a unirte a nosotros en México Retro para descubrir la asombrosa transformación de la capital de la República Mexicana. Comencemos este recorrido para descubrir algunas de las construcciones que existieron en la colonia Santa María la Ribera a finales del siglo XIX. Nos ubicamos en lo que hoy conocemos como la Avenida Ribera de San Cosme y la Avenida Puente de Alvarado, actualmente llamada Avenida México Tenochtitlan. La primera casa que visitaremos perteneció a la legación británica. Este inmueble estaba ubicado en la esquina de Puente de Alvarado con la calle de Nonalco, lo que hoy sería la intersección de Avenida México Tenochtitlan y la calle Juan Aldama. En ese entonces, esta área formaba parte de la actual colonia Buenavista y era un importante sitio diplomático para los ciudadanos del Reino Unido. Hoy en día, el edificio ya no existe y su entorno ha cambiado por completo. En su lugar se encuentra una agencia automotriz, mientras que la legación británica ha sido reubicada en otra zona de la Ciudad de México. Solo podemos conocer estas antiguas construcciones a través de los archivos fotográficos que quedaron como testimonio de la historia de esta gran urbe. Continuemos nuestro recorrido para descubrir la siguiente casa, ubicada a solo unos metros más adelante. Este inmueble perteneció al general Coutolene y se encontraba en la Ribera de San Cosme. El edificio destacaba por su fachada llena de detalles, con una arquitectura adornada por diseños muy característicos de la época. Desde sus balcones se podía contemplar el ambiente de aquellos tiempos. Este tipo de construcciones embellecieron la zona durante muchos años, haciendo que la colonia adquiriera un carácter distinguido. En la actualidad la casa ya no existe. En su lugar se encuentra una sucursal del Banco Nacional de México, Banamex. Solo su recuerdo ha quedado plasmado en imágenes del pasado. La colonia Santa María la Ribera ha construido su historia a través de sus casas y calles, donde en cada rincón se resguardan anécdotas y memorias que forman parte del legado de esta emblemática zona. Ahora avanzamos unos pasos más hacia el centro para encontrarnos con la antigua casa que perteneció a la señorita María Luisa Becerra. Este inmueble estaba ubicado a pocos metros de la residencia del general Coutolene. Al igual que la casa anterior, esta también destacaba por su elaborada fachada, decorada con detalles propios de su época. Fue un lugar cómodo y elegante, representando el estilo de vida distinguido de aquellos tiempos. Hoy en día, la casa aún existe y ha pasado por varios usos a lo largo de los años. Anteriormente fue un instituto escolar, oficinas y un archivo. Lo más importante es que aún conserva su estilo arquitectónico, aunque es probable que su interior haya sufrido algunas modificaciones. A pesar de ello, el edificio mantiene gran parte de su apariencia original, tal como lucía a finales del siglo XIX. Junto a esta casa se encontraba la antigua residencia del señor Santiago Mier, situada cerca de la antigua garita Mejía de San Cosme, en lo que hoy es la Ribera de San Cosme, en la esquina con Avenida de los Insurgentes y Avenida México Tenochtitlan, anteriormente conocida como Puente de Alvarado. Este edificio, junto con los dos anteriores, embellecía la colonia Santa María la Ribera con sus diseños arquitectónicos. Sin embargo, con el paso del tiempo y las obras de urbanización, la casa tuvo que ser parcialmente recortada para dar paso a la ampliación de la Avenida de los Insurgentes. En la actualidad, la casa aún se mantiene en pie, aunque ha sido modificada. La única parte que fue recortada es el lado derecho de la construcción. Sin embargo, hoy en día aún podemos apreciarla, ya que conserva parte de su arquitectura original, lo que nos permite vislumbrar cómo eran la mayoría de las casas en épocas pasadas. Ahora dejemos la zona de Ribera de San Cosme y trasladémonos a lo que antes eran la Avenida Juárez y la Avenida de los Hombres Ilustres, hoy conocida como Avenida Hidalgo. Primero, veamos cómo lucía la Avenida Juárez a mediados del siglo XIX. En esa época presentaba un notable contraste con la actualidad. Solo la Alameda Central ha sobrevivido, mientras que la mayoría de los edificios originales han desaparecido. En el pasado, esta zona estaba dominada por edificios de pocos niveles y de estilo antiguo.
Anteriormente conocida como Paseo de los Mártires, la Alameda Central albergaba el famoso Kiosco Morisco, que hoy podemos ver en la Alameda de la colonia Santa María, La Ribera. En ese kiosco se anunciaban los resultados de la lotería, y años después, al construirse el hemiciclo a Juárez, el kiosco tuvo que ser reubicado. La Avenida de los Hombres Ilustres, actualmente conocida como Avenida Hidalgo, también tenía un aspecto muy diferente al que conocemos hoy en día. En el pasado, esta zona estaba ocupada por varias edificaciones que han desaparecido con el tiempo. A medida que la zona se transformó, varios puntos presentaban un notable contraste con el entorno actual. Por ejemplo, así se veía esta vialidad desde la calle de la Mariscala, en un ambiente que reflejaba el estilo de su época, con tierra compactada y las primeras instalaciones de cableado eléctrico que destacaban, además de las construcciones antiguas. La zona que hoy corresponde a la parte trasera del Palacio de Bellas Artes solía ser terreno del Templo de Santa Isabel. Con el paso de los años, la Avenida Juárez y la Avenida de los Hombres Ilustres evolucionaron significativamente, reflejando los cambios urbanísticos de la ciudad. Hoy en día, la Avenida Juárez tiene un aspecto muy diferente al que tuvo en el pasado. A lo largo del siglo XX, esta avenida ha experimentado múltiples transformaciones. Los eventos trágicos del terremoto del 19 de septiembre de 1985 marcaron un cambio drástico, ya que muchos edificios fueron severamente dañados. En la actualidad, la avenida ha sido modernizada, pero aún conserva vestigios de su pasado, recordándonos su rica historia mientras se adapta a las nuevas exigencias urbanísticas. La Avenida Hidalgo ha sufrido importantes modificaciones a lo largo de los años. Aunque el trazo de la zona ha cambiado significativamente, algunas construcciones emblemáticas, como la Plaza de la Santa Veracruz, aún conservan sus antiguas iglesias. La mayoría de las edificaciones que una vez se ubicaron a lo largo de la Avenida Hidalgo han desaparecido, ya que la zona ha sido completamente transformada. A lo largo de cada década, la avenida ha experimentado una evolución en su trazado, adaptándose a las nuevas demandas urbanísticas. La circulación de los automóviles también ha sido modificada, similar a lo que ocurrió con la Avenida Juárez. A pesar de los cambios, estos lugares siguen siendo testigos de una rica historia que sigue presente en su estructura y diseño actual. Ahora exploremos una casa que estuvo ubicada en los terrenos donde, años después, se construyó un edificio emblemático. Originalmente, en este lugar se encontraba una casa de estilo morisco, conocida como la Casa Morisca, situada en la calle del Ejido. Esta casa ganó popularidad a finales del siglo XIX y se convirtió en un punto de encuentro importante, debido a su cercanía con la antigua Plaza de Toros, que estaba en la misma zona. Con el tiempo, la Plaza de Toros desapareció y fue reemplazada por una casa que también alcanzó notoriedad en fotografías. Este edificio fue demolido para dar paso a un edificio conocido por su anuncio de una aerolínea estadounidense, que apareció en numerosas fotografías y películas. Durante los sismos de 1985, este edificio sufrió daños en su estructura y tuvo que ser modificado. En la actualidad, una parte del antiguo inmueble ha sido conservada y modificada, formando parte del edificio de la Lotería Nacional. Esta zona está impregnada de historia gráfica, ya que ha sido fotografiada a lo largo de los años. A pesar de los daños sufridos con el tiempo, este inmueble sigue siendo un testigo de la evolución y el paso de la historia. Ahora nos dirigimos hacia Reforma para conocer un antiguo edificio que perteneció a la Dirección de Calzadas, conocido también como el Edificio Colorado. Este inmueble estaba ubicado a un costado de la Glorieta a Colón y era el lugar donde se realizaban diversos trámites. Aunque su diseño era sencillo, tuvo una labor muy importante en la Ciudad de México durante muchos años. Fue una de las pocas construcciones que existieron en el Paseo de la Reforma y se hizo bastante conocido en su época debido a su ubicación estratégica. Hoy en día, solo podemos conocer su existencia y función a través de antiguas fotografías y litografías que documentan su historia en esta gran urbe. Con el paso del tiempo, el antiguo edificio Colorado fue demolido y el lugar fue ocupado por nuevas construcciones. Entre ellas, estuvo el edificio de la Aseguradora Latinoamericana, que también dejó de existir años después. Posteriormente, se levantaron otros edificios hasta que se construyó la Plaza Residences, que es lo que conocemos actualmente. A lo largo de su historia, este lugar ha experimentado numerosas transformaciones, y hoy en día, solo los testimonios y archivos históricos pueden brindarnos una idea de cómo era antes.
Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Sombras Nada Más, Hermo Espinosa, Ernesto Soto, Abraham Chávez, Karen García, Edmundo Aguirre, Mr. BSK Volca, César Héctor Martínez Blancas, Sergio Armando Campuzano, Alejandro Olmedo, Nesen Tassom y el Shaq Extremo. La fotografía efectivamente muestra el colegio alemán en la avenida Cuauhtémoc y Liceaga, en la colonia Doctores. Hoy en día, el edificio del colegio ya no existe. Fue demolido para dar paso a la calle de Durango. Ahora, observemos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. La siguiente imagen nos muestra el área de Salto del Agua, donde se encontraba la fuente colonial a finales del siglo XIX. La estructura que vemos en la fotografía es la fuente original, ya que hoy en día solo queda una réplica en el lugar debido al deterioro de la original por la erosión del tiempo. Durante muchos años, esta fuente marcó el final del antiguo acueducto, que se extendía desde el bosque de Chapultepec, y abastecía de agua a los habitantes de la época. Este monumento es un ícono histórico del lugar, y con el tiempo, su entorno ha experimentado diversos cambios urbanos, transformándose el ambiente en cada época hasta que la zona comenzó a modernizarse. En la actualidad, la fuente colonial que vemos es una réplica. La original se encuentra en el Museo del Virreinato en Tepotzotlán. El área donde estuvo la fuente original ha evolucionado hacia una vialidad moderna que ha sido testigo de numerosos cambios a lo largo del tiempo. La fuente está rodeada por edificaciones más altas, y las antiguas construcciones que la rodeaban han quedado en el pasado. Aunque la zona ha sido transformada, aún se conservan algunas estructuras antiguas que son apreciadas y valoradas por las generaciones actuales. Ahora, echemos un vistazo a la calle Artículo 123 en el centro de la Ciudad de México. Anteriormente conocida como Calle de la Providencia, en el número 130 de esta vialidad se ubicaron los talleres de fabricación de repostería de la famosa pastelería El Globo. Durante un tiempo, en este lugar se elaboraron los deliciosos postres de esta conocida franquicia. Con el paso del tiempo, tanto la pastelería como su fábrica fueron reubicadas en otra dirección. La marca El Globo fue fundada en 1884 y su primer local se encontraba en la tercera calle de Plateros, esquina con Espíritu Santo, hoy calle de Madero e Isabel la Católica. La fábrica del Globo satisfizo los paladares de muchos durante esa época y sigue siendo una de las favoritas hasta el día de hoy. En la misma calle, en el número 134, se encuentra el Templo de Cristo. Este edificio religioso fue construido por la colonia inglesa en el siglo XIX, cuando varios ciudadanos británicos residían en las calles céntricas del centro histórico de la Ciudad de México y sus edificios consulares estaban en las cercanías. La imagen de 1899 nos muestra el interior del templo, que era un inmueble pequeño con un distintivo toque británico. Conocido como un lugar privado pero cómodo, el templo ofrecía a los ciudadanos de Inglaterra la oportunidad de mantener una parte de su cultura en un país extranjero. Veamos cómo lucen estos lugares en la actualidad. La antigua fábrica, donde se elaboraban los deliciosos pasteles de la pastelería El Globo, ya no existe. Fue demolida y reemplazada por una nueva edificación. A lo largo de los años, la fábrica tuvo varias ubicaciones antes de establecerse en su nuevo sitio, y en el terreno actual se construyó un edificio de la segunda década del siglo XX. La otra parte de la fábrica está actualmente en proyecto de construcción. En cuanto al Templo de Cristo, parte del inmueble aún se mantiene en pie. La fachada ha sido conservada, aunque el interior ha desaparecido y los acabados y decoraciones originales han sido removidos. Hoy en día, el lugar se utiliza para exposiciones, eventos y conciertos culturales, manteniendo así parte de su historia a través de su fachada. Ahora nos trasladamos a otra zona de la Ciudad de México, específicamente a la Colonia Condesa, para conocer una construcción que existió frente a lo que hoy es la Fuente de las Cibeles. Este edificio albergaba la Escuela Comercial de la Comunidad Francesa en México y fue muy conocido a finales del siglo XIX. La escuela ofrecía instalaciones de primer nivel para garantizar una educación de calidad a sus jóvenes estudiantes. Los salones eran amplios y contaban con maestros altamente capacitados.
Entre las materias destacaba la enseñanza de mecanografía, ya que las máquinas de escribir eran consideradas una tecnología moderna en esa época. Además, se impartían clases de química, lo que consolidaba al instituto como un centro educativo de alto prestigio. El colegio no solo se enfocaba en lo académico, sino que también proporcionaba instalaciones para actividades físicas y otras materias. Contaba con salones de baile y salas de juntas, todos muy amplios, e incluso una capilla donde se impartía doctrina religiosa a los alumnos. El uniforme de los estudiantes constaba de 3 trajes completos, 6 corbatas, 2 pares de botas y 8 camisas, reflejando la distinción de esta institución. El sistema educativo era de tipo internado, y los dormitorios de los estudiantes eran igual de impresionantes, mostrando un ambiente ideal para la época. No solo las instalaciones eran avanzadas para su tiempo, sino que el personal docente era seleccionado minuciosamente de entre los mejores maestros disponibles, lo que contribuyó al éxito de esta escuela durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Hoy en día, la antigua escuela comercial de la Comunidad Francesa ya no existe, pero en su lugar se encuentran 3 instituciones educativas: las primarias Manuel López Cotilla, Valentín Zamora y Alberto Correa. Estas 3 escuelas se ubican en el extenso terreno que una vez ocupó la escuela francesa, evidenciando la magnitud del antiguo edificio. Aunque la construcción original ha desaparecido, el lugar sigue siendo un centro educativo, manteniendo el espíritu de la enseñanza que caracterizaba al antiguo instituto. Este sitio, que en su época fue muy importante, ahora solo permanece en el recuerdo de sus buenos momentos y en la historia de la educación en la región. Por último, exploremos cómo era el ambiente en la Basílica de Guadalupe durante la última década del siglo XIX. Este santuario, el más importante en el ámbito religioso, ha sido un lugar de peregrinación para varias generaciones. En esa época, la Villa de Guadalupe, como se conocía, era muy diferente de lo que vemos hoy. En lugar de los amplios espacios actuales, la zona estaba ocupada por un pintoresco pueblo con casas y pequeños comercios. Los visitantes llegaban a la basílica en tranvía o carruaje, independientemente de su posición social, para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe. El ambiente era tradicional y lleno de vida, con comercios semifijos en el exterior ofreciendo diversos productos. En ese tiempo, la basílica y algunas pequeñas capillas en el Cerro del Tepeyac eran los únicos edificios presentes. No había las construcciones modernas que hoy rodean el lugar. Para imaginar cómo era entonces, basta pensar en los sonidos, las vistas y los olores de la época. Aunque el entorno ha cambiado considerablemente, el fervor y la devoción hacia la Virgen de Guadalupe han permanecido inalterados. Hoy en día, la Basílica de Guadalupe ha evolucionado a lo largo de los años, manteniendo no obstante su historia. En lugar de una sola construcción, ahora existen 2 basílicas, la moderna y la antigua. La gran plaza mariana que rodea el santuario es un testimonio de su importancia y magnitud. El transporte hacia la villa ha cambiado considerablemente desde el siglo XIX. Ya no se llega en tranvía, ahora hay diversas opciones de transporte público, incluyendo metro, metrobús, camiones, trolebuses y más. Sin embargo, el lugar sigue siendo un punto de encuentro para miles de peregrinos, especialmente el 12 de diciembre, el día más venerado del año. La Basílica de Guadalupe continúa siendo un ícono de la Ciudad de México, con una tradición de fervor y devoción que ha perdurado a lo largo de los años. Y así concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos de los sitios que han existido y se han transformado en la Ciudad de México. Muy pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video donde exploraremos el antes y después de las calles y colonias de nuestra ciudad. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas y sumérgete en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a mostrar tu apoyo dando un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros futuros contenidos. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos verte nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.